¿Lo ven como modo presentación? Sí se ve. Sí, ya está en modo presentación. No, pero ¿cómo hago para ocultar esta ventanita? Ahí en la X, al ladito, a la derecha. ¿Acá? A la derecha hay una X, arriba, arriba, arriba. Al lado del cuadrito, ahí hay una, no. Había, o sea, vuelve al modo presentación y ese mismo cuadrito tiene una X de cerrar. Ok. Ah, listo, ya. Ok, buenos días. Muchas gracias por el espacio. Gracias por su tiempo también. Mi nombre es Carla Posada, soy parte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador. Y esta mañana, pues con mucho placer y con mucho gusto voy a compartir el trabajo que desde hace varios años hemos estado trabajando y desarrollando con diferentes colegas. Espero que sea un espacio en donde se puedan incentivar y también motivar. Eh, Voy a compartirles acerca del Programa Nacional de Restauración de Ecosistemas y Paisajes Productivos y no puedo ver si levantan la mano, entonces no sé si las preguntas se hacen al final o cuál es la Sí, dinámica. hagámoslas al final. Yo acá estoy pendiente. Listo, listo. Eh, bueno, el programa de restauración de ecosistemas y paisajes productivos, compartiré la colaboración institucional que se desarrolló para poder construir este programa. Y pues es la experiencia de El Salvador entre el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura y otros socios. Quizás para ponerles en contexto, El Salvador es un país de la región centroamericana que es el más pequeño en territorio, pero es un país densamente poblado. Si pueden ver acá, este es el último dato de censo. Hay bastante densidad de población por kilómetro cuadrado. Entonces, en una extensión de cerca de 21,000 kilómetros cuadrados, hay bastante presión por el uso de los recursos naturales. Es un país dependiente de la agricultura, aunque también está incursionando en otras esferas de los sectores económicos como la industria textil y otras industrias. El paisaje de El Salvador, si ven esa densidad de población, pues también es esto, nuestro paisaje. Está mayormente constituido por un agropaisaje, por el desarrollo de agricultura, diferentes tipos de agroecosistemas, también por diferentes tipos de bosque, diferentes ecosistemas, cuerpos acuáticos y también ecosistemas costero marinos. Ahora voy a compartir un poco la historia de cómo construimos este programa de restauración de ecosistemas y paisajes productivos. Y para no hacer largo el nombre, nosotros lo abreviamos como PREP con 2P. El proceso, pues voy a contarles cómo logramos integrar dos visiones o quizás más de dos, principalmente por los ministerios que normalmente en muchos casos se consideran como con visiones diferentes o antagónicos, pues logramos desarrollar este programa en conjunto. Estas palabras o verbos que ven acá son las acciones que nosotros desarrollamos para poder construir un instrumento de este tipo, que al final pues es una política pública para el desarrollo de la restauración. El PREP estaba o está dentro de las NDC como una medida para reducir la vulnerabilidad y como medida también de adaptación. Entonces, es un instrumento clave, aunque el ministerio o el país contaba con un PREP, sin la última P, pues se había desarrollado años anteriores, no había existido quizás esa construcción conjunta entre los ministerios para poder aportar
y tener el resultado que se obtuvo. Pues esto comenzó con mucho diálogo. Este diálogo son espacios para conocer estos diferentes puntos de vista, para integrar esos diferentes puntos de vista y también para escuchar. Al escuchar, pues nos dimos cuenta que no necesariamente estábamos hablando de cosas diferentes, sino algunas palabras o la semántica era un tanto diferente, pero nos referíamos a lo mismo y quizás con esa misma visión de desarrollo para El Salvador. En este proceso fue importante esta atención, una atención voluntaria, pues se construyó por los equipos técnicos de ambos ministerios. El diálogo, la escucha activa también fue importante para comprender estos puntos de vista y para también poder gestionar todos estos cuestionamientos o las interpretaciones que se daban. Ambos ministerios pues tienen una buena capacidad técnica con diferentes profesionales que son como de diferentes disciplinas. Entonces ha sido una rica construcción de conocimientos y también una convergencia de conocimientos y experiencias, no solo el conocimiento teórico, sino la aplicación de esto ya en el campo. Y pues este proceso nos llevó a comprender quizás en un momento estas visiones y se dio espacio para las preguntas que son muy importantes para lograr comprender y también para interpretar y esa retroalimentación que debe existir para poder tener ese diálogo. Y también lo más importante, más del diálogo y todo lo que he mencionado, los acuerdos. Un acuerdo creo que no se puede dar si no hay un entendimiento, si no hay una comprensión. Y estos son como, o fueron puntos de inflexión en este proceso. Acuerdos, por ejemplo, ¿qué es la restauración? Acuerdos como cómo se hace la restauración, a dónde se hace la restauración, cuál es mi rol como ministerio en este instrumento. Y con base en esas preguntas, pues también se dieron muchas decisiones y lo bueno, los compromisos de ambos ministerios para llevar a cabo este proceso de construcción. Quizás indicar que si bien está el programa dentro de las NDC y un requisito también, para la construcción no contamos con ningún apoyo financiero de ninguna entidad. Fueron fondos de los ministerios en cuanto al personal que participamos, alrededor de 30, 40 personas, y nuestro tiempo y en algunas ocasiones sí fue necesaria como jornadas largas para poder avanzar en el proceso. Luego de estos acuerdos, pues una vez que estábamos, creo que en la misma página y con las mismas visiones y con esa comprensión de ambas realidades, pero un solo territorio, pues iniciamos con la construcción. Y esto fue y es una corresponsabilidad y no tanto para construir, sino para edificar algo, un instrumento de política con un sentido mayor de poder contribuir al desarrollo del país. Este fue el proceso. Es un poco largo. Yo quizás podría hablar a partir de este año hasta acá. Y lo que estamos haciendo, sí, el PREP es un instrumento que se identificó, como ya lo indiqué, como importante y de valor para poder gestionar la vulnerabilidad. Y se dieron todos estos espacios de diálogo dentro de este grupo de trabajo.
Desde 2023 es lo que voy a comentar. Se firmó un convenio interministerial referido al sector AFOLU que se tiene en NDC. Luego, con base en esa construcción, pues pudimos desde 2023, 2024 y el año pasado, este tiempo se tardó, se llevó el proceso cerca de dos años y medio para construirlo y poder aplicarlo en un primer momento. Para poder construirlo, como ya indiqué, en el 2023, pues habían procesos iniciados por parte del Ministerio de Medio Ambiente con otras instancias y que aquí he puesto como inicio, fue como en abril de 2023 que se dieron estos espacios de intercambio para poder desarrollar o actualizar ese instrumento, y ese era como el principal objetivo, actualizarlo, porque El Salvador ya contaba con un programa. Pero después de todo el proceso, pues nos dimos cuenta que no era una actualización, sino hacer un nuevo documento, un nuevo instrumento de política. Dentro de este espacio, pues se tuvo la oportunidad de trabajar con varias ONGs y, como lo decía en la lámina anterior, o unas láminas anteriores, importante las preguntas para poder construir y tener un horizonte. Acá se tuvo quizás como una primera aproximación de lo que se quería incorporar en este instrumento. Pero era una visión del Ministerio de Medio Ambiente con ONGs. En este momento no había entrado el Ministerio de Agricultura. Fue unos meses después que se tuvo la oportunidad de tener la invitación por parte de ellos, de parte del Ministerio de Agricultura para ese diálogo, para conocer cuál era nuestra propuesta y para escuchar esa propuesta. Parte de acá, ya entre el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Agricultura, pues en esa sesión fueron varias sesiones como de trabajo y fuertes de discusión que nos permitieron presentar en ese momento cuál era la propuesta del ministerio con base en esta primera consulta que se había hecho acá. Y pues ahí fue donde se dieron como esos intercambios y esa retroalimentación que no se estaba escuchando al Ministerio de Agricultura y no necesariamente estábamos incorporando la visión del Ministerio de Agricultura. Y eso pues nos llevó a definir, bueno, y entonces, ¿qué queremos? ¿Cómo lo queremos? ¿Para qué es importante el PREP? ¿Cómo lo podemos desarrollar? Y uno de los factores que nos facilitó quizás ya el proceso es definir los conceptos. El concepto de restauración se desarrolló en varias sesiones y es un concepto ahora dentro de este instrumento con el cual espero que ambos ministerios nos sintamos identificados y que podamos ver nuestras funciones dentro de ese concepto. También se definió el contenido, bueno, y no solo el concepto de restauración, sino que es un área en restauración, que es una técnica de restauración, que lleva una técnica de restauración, qué indicadores se van a incorporar, qué tipo de contenido queremos que esté dentro de este instrumento, y en vista que viene desde la parte técnica de ambos ministerios, es ¿para qué es el PREP, verdad? Es un instrumento que permite desarrollar la restauración de ecosistemas y paisajes productivos de una forma homologada entre los servicios ecosistémicos que ambos ministerios pues deseamos conservar y potenciar.
Después de este proceso, de quizás fueron 5 o 6 sesiones, se optó por, bueno, no se optó, el proceso nos llevó a hacer equipos de trabajo. Dentro del Ministerio de Agricultura hay diferentes instancias que tienen a su cargo, por ejemplo, el Instituto del Café, que ve todo el tema del desarrollo de los cultivos y su comercialización. El CENTA, que es el centro de, ahí me corrige Juanita, el Centro de Tecnología Agropecuaria, si lo digo reducido. Las otras direcciones como Sendepesca, la Dirección Forestal y otras direcciones del Ministerio de Agricultura. Acá pues tuvimos la oportunidad como ministerio de ir a cada instancia y trabajar con estas técnicas o estas tecnologías para poder desarrollar la restauración y que esas tecnologías incluyeran las actividades que permiten tener alimentos de una forma sostenible, pero también permiten conservar los servicios ecosistémicos o potenciarlos. Estos fueron como quizás de 6 a 7 meses de construcción, visitas puntuales para poder desarrollar las técnicas. Luego que teníamos todo este trabajo ya integrado, tuvimos otras sesiones para validarlas. Y una vez que estuvieron validadas, era otra de las preguntas, ¿a dónde se restaura, verdad? Acá, pues, contamos con varias de la información. Bueno, quizás algo que omití es que para todo lo que desarrollamos, pues teníamos toda la información que ambos ministerios habían desarrollado en cuanto a estudios, políticas, y otros lineamientos para el desarrollo que ya se tenía. Es decir, que la base de esta construcción tiene un sustento técnico científico, no son como anécdota, ¿verdad? Tiene una base técnica que lo sustenta. Con base en esta información que la voy a presentar más adelante, información catastral se logró tener una primera aproximación o una aproximación de a dónde hacer la restauración, y con otros instrumentos de política que ya se están desarrollando, pues hicimos el primer piloto para poder trabajar o implementar todo este instrumento. Y es un instrumento que se complementa con otros, y lo voy a detallar un poco más adelante. Luego de esta priorización, ya teníamos el documento escrito con ambas visiones. Luego tener ya el primer borrador nos llevó a la revisión, al análisis, a la evaluación y la validación del documento, no solo por estos equipos técnicos que lo construyeron, sino por otras instancias de ambos ministerios. En el caso del Ministerio de Medio Ambiente, pues este instrumento se compartió a todas las direcciones para que tuviéramos su validación y una revisión. Y finalmente, en enero del 2025 se oficializó, es decir, se publicó en el diario oficial, y es un instrumento de política pública ya oficializado por las instancias ejecutivas. Los aprendizajes de este proceso, pues los tratamos como de sistematizar en estos bullets, pero son muchos. Es una riqueza de conocimiento y proceso que nos ha permitido poder avanzar. Los espacios, no solo físicos, sino en tiempo, mentales, son importantes para este proceso de la construcción, y es un proceso que inicia con diálogo, con esa escucha activa, para poder definir
acuerdos y tener esa corresponsabilidad entre las partes que van a desarrollar un instrumento de este tipo. Y eso permite integrar esas visiones y saber de que no estamos como, no somos antagónicos, sino que somos más bien socios y actores que necesariamente debemos de estar trabajando de una forma coordinada y homologada, porque tenemos un solo territorio y las necesidades de alimento, las necesidades de recursos, pues son las mismas, ¿verdad? Trabajamos para el desarrollo o la calidad de vida de la sociedad de El Salvador. Entonces, nos permitió integrar esa visión. Luego, tener ese objetivo común nos ha permitido o nos permitió trabajar de esta forma integrada, ver que, como ya lo indiqué, es una misma problemática, no son problemas diferentes. También el tener un instrumento en el cual la restauración es una herramienta como fundamental para la adaptación, creo que también nos permite poder ampliar las acciones. El nivel técnico en este caso pues resultó bastante adecuado y efectivo para poder desarrollar un instrumento de este tipo. Y con esos espacios que, como lo mencioné antes, no intervino nadie más que nosotros, los técnicos. Es un documento elaborado por la parte técnica de ambos ministerios, ¿verdad? Sin intervención externa. Este liderazgo en el nivel técnico y en ambos ministerios, pues también facilitó la experiencia que hay en este capital humano y también el poder tener este primer proceso para diálogo y los acuerdos permite respetar esas opiniones y tener objetivos comunes. Algo que agregué también es que el presupuesto clave en este caso no fue un tanto un recurso económico o financiero, sino más que todo la voluntad técnica para poder configurar un solo enfoque de trabajo. Y al final, pues como lo indiqué, es una política pública. Ahora, si me lo permiten, les voy a presentar, primero es el proceso, ahora es el resultado. Pues por el tiempo lo voy a hacer de una forma breve, pero el documento se está terminando de diagramar porque tenía algunos detalles ahí en la edición y en cuanto lo tengamos, pues con mucho gusto se los podemos compartir para que lo tengan a la mano. El instrumento y luego de este proceso, pues además de los conceptos, lo principal, identificar, como ya lo indiqué en el aprendizaje, a la restauración no solo como una herramienta para la adaptación, sino también como un motor de desarrollo. La restauración también permite cumplir, nos puede permitir cumplir con convenios, por ejemplo, con el de la desertificación, con el de cambio climático y el convenio de diversidad. Es una herramienta muy valiosa para poder cumplir con estos compromisos, pero a la vez poder desarrollar y fomentar los servicios ecosistémicos para las personas. Dentro del instrumento, pues el objetivo principal es que la restauración, impulsar la restauración para el aprovechamiento sostenible del paisaje productivo y también la conservación de los ecosistemas. El concepto de restauración que fue bastante discutido y en un momento fue un silencio quizás cuando lo estábamos construyendo,
fueron unas buenas discusiones, que nos permitió llegar a este concepto. Y todos, pues, espero que nos sentimos a gusto, cómodos con esto, en el caso del Ministerio de Agricultura y Ambiente, y es el proceso que busca rehabilitar y mejorar los servicios ecosistémicos. En este proceso, pues también fue importante como identificar cuáles son esos como puntos en común, ¿verdad? Acá incluye la regeneración asistida. Este es un concepto más aplicado a nuestro país, si bien la restauración ecológica busca llevar a un ecosistema a su estado original. En el caso de El Salvador, como vieron en el mapa, más del 50% del territorio es de uso agrícola y ahora pues está siendo transformado para otros usos. Entonces, el trabajar con rehabilitar y el trabajar con los sistemas o con la agricultura y los servicios ecosistémicos para nosotros es fundamental y pues no podemos llevarlo a su estado original, pero sí podemos con base en acciones permitir o ayudar para que esos servicios se sigan dando, no solo para las personas, sino también para los mismos ecosistemas. Dentro del documento se estipula una ruta de la restauración que incluye diferentes etapas y esta ruta pues lo que busca es orientar todas las acciones que se realicen por ser un instrumento de política, no solo por estos ministerios, sino por todas las instancias que desarrollen restauración en El Salvador. Lo que buscamos es que el nivel de acción y el nivel de ya en el territorio o las acciones que se desarrollen pues sean homologadas y estandarizadas con base en estos instrumentos de política para poder tener una trazabilidad y un orden específico que nos permita no solo hacer una acción, sino poder medir el impacto de la acción. También incluye diferentes lineamientos que tienen que ver cómo se desarrolla la restauración a nivel técnico y a nivel económico, y también cómo hacer la gestión del capital social ya en el territorio y esta planificación local, porque si bien es cierto, es un instrumento que se ha desarrollado en el nivel técnico de los ministerios, pues su campo de acción o de intervención es el territorio nacional. Entonces, estos son lineamientos generales que deben ser adaptados a esa realidad local y no son como camisas de fuerza, sino que deben de construirse, así como este proceso se construyó entre nosotros, también construirse la restauración con base en esa visión y esa cosmovisión local. En el caso de cómo se priorizaron las áreas para restauración, pues como les mencioné anteriormente, utilizamos diferentes instrumentos, principalmente de análisis geoespacial, y estas son como los mapas que nos permitieron hacer este geoproceso. En este mapa se incluyen todas las categorías de protección que por ley tienen una condición legal de protección, como áreas naturales protegidas, reservas de biosfera, sitios de acantilados o lavas, manglares. Y cada uno de estos componentes, pues se le asignó un puntaje para poder hacer este cruce de capas. Luego, el análisis morfológico del patrón espacial, que en palabras así cortas es como un análisis de conectividad que se hace a partir de estas zonas núcleo, que son las zonas que tienen mayor cobertura arbórea. Y lo que busca es resaltar cuáles son esos puntos que no están conectados con estos parches de bosque. Otra de las capas que se utilizó fue por acceso del Global Forest Watch de WRI, el Tropical Tree Cover. Lo que contiene esta capa son árboles
nos permite medir árboles fuera de estos espacios boscosos, es decir, en agroecosistemas o en zonas periurbanas. Y otro de los también como no aprendizaje, sino que de la gestión que se trabajó con el Ministerio de Agricultura, estas dos capas son parte del mapa digital del suelo de CENTA, y pues logramos integrarlo para este análisis. Acá se identifica pendiente y la susceptibilidad al arrastre de sedimentos, es un riesgo potencial por erosión, y el riesgo por degradación. Estos dos componentes pues tienen más relación con el suelo. Y finalmente el análisis nos llevó a este mapa, que es una primera aproximación. Esto es como para tener un punto de partida en los territorios en donde se puede priorizar por las necesidades de restauración. Si ven acá, más café es como una necesidad mayor de restauración, y así hasta la baja restauración, la baja necesidad de restauración. Y este es un mapa que nos permite orientar el trabajo para desarrollar acciones en el territorio nacional. Otro de los elementos que contiene este instrumento son las técnicas de restauración. Estas técnicas también fueron ampliamente discutidas y trabajadas con los equipos, y se dividen en tres: en regeneración natural, inducida y en agroecosistemas. Dentro de, si ven acá, pues estos son más ecosistemas, y estos ya son otro tipo de ecosistemas o agroecosistemas. Tuvimos la oportunidad de poder incluir otras técnicas que no habían sido incorporadas dentro del análisis anterior, como la de apicultura y el de plantaciones forestales, el manejo sostenible de bosques, y también cada una de las técnicas dentro del documento pues contiene todas las actividades que se requiere realizar para desarrollar o restaurar una hectárea. En el caso de todas estas, una hectárea de bosque, pero en el caso de manglares es por kilómetro. Dentro de las técnicas se incluye toda la actividad para mano de obra, todos materiales e insumos que fueron pues cotizados con los precios actuales o con los precios de ese momento, y al final en cada una de las técnicas cuenta con un costo de implementación de la técnica, pero costo ya en el sitio. Costos administrativos y de asistencia técnica no se han incluido y deben ser calculados con base a los requerimientos en cada una de las zonas. Ya casi termino. Como lo indiqué antes, este instrumento de política pues se utiliza en conjunto con otro tipo de instrumentos como el Programa Nacional de Incentivos, que si bien es cierto, en el aprendizaje se indicaba que el presupuesto fue más la voluntad, ya para llevarlo a campo, pues la voluntad es buena, pero se necesita recursos para poder implementarlo. Entonces, actualmente lo estamos desarrollando como parte de los fondos de compensación ambiental en algunas de las áreas del país, y pues también estamos trabajando o buscando la forma de también poder integrarnos mucho más ya para la acción en campo de una forma más coordinada y conjunta. Hasta acá mi presentación. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Muchas gracias, Carla, por la presentación y bueno, pues abrimos la sesión de preguntas. ¿Alguien tiene algún comentario? Quisiera profundizar por parte de Carla. Sí, dale.
Hola, sí, es que me parece que con el nombre Gaia, El Salvador, perdón, entonces, adelante. Hola, gracias Carla por la presentación. Soy Berta Medrano de la Asociación Gaia El Salvador y represento al Campus de Mujeres del CBD en este marco. Una de mis preguntas, porque conozco muy bien el documento primero del 2017, y que ese documento, o sea, de hecho, fue de alguna manera, hicimos los análisis respectivos, y uno, digamos, o sea, de las debilidades que encontrábamos era precisamente, o sea, que su objetivo central o su propósito central, o sea, se focalizaba, digamos, precisamente en los agrosistemas, tal cual, o sea, digamos, es este nuevo, de hecho, documento, y no integraba, o sea, de forma completa, o no integraba prácticamente, o sea, la dimensión de conservación. Veo, digamos, o sea, en este documento, o sea, que se ha integrado de alguna manera, o sea, la parte de la dimensión, o sea, de conservación, o sea, pero sigo encontrando, o sea, como digamos, esa dimensión bastante débil en función, digamos, o sea, de la dimensión dirigida hacia la agrobiodiversidad. En todo caso, quizás al revisar, o sea, de forma detallada, o sea, el documento puede ser, o sea, que esta percepción, o sea, que me ha quedado con su presentación, o sea, cambie. Y una pregunta concreta, escuchando, o sea, su presentación es, cómo participaron, o sea, la sociedad civil organizada activa, en este caso las ONGs, las mujeres, juventudes, pueblos indígenas, comunidades locales, en el proceso de construcción, o sea, de un instrumento que trastoca prácticamente todo el territorio nacional. Y como usted bien lo dijo, o sea, nuestro territorio nacional, en lo ancho y lo largo, prácticamente tenemos un índice poblacional, o sea, por kilómetro cuadrado, el más alto a nivel, digamos, o sea, de Latinoamérica. Es decir, cómo participaron, digamos, precisamente de forma activa y sustantiva en el proceso, porque ahí yace, o sea, también un acervo ancestral, o sea, de conocimiento importantísimo de los procesos, o sea, precisamente de regeneración y restauración, de hecho, a nivel de los territorios. Y voy a ir cerrando, o sea, con las siguientes preguntas de la definición, o sea, ¿qué es la restauración? O sea, cuando usted presenta, queda claro, o sea, que el objetivo, digamos, o sea, de lo que se le ha llamado restauración es rehabilitar para asegurar, o sea, lo que son servicios ecosistémicos. Nuevamente, entonces ahí se refuerza, o sea, mi observación en torno al tema, digamos, o sea, de la conservación, de hecho, en sí, de los ecosistemas y la biodiversidad. Y luego, no me quedó claro, o sea, quizás, o sea, me lo aclara, dónde se integra, digamos, dentro del proceso, o sea, de restauración, y que tiene que ver directamente con la dimensión de conservación, todo el Sistema Nacional de las Áreas Naturales Protegidas, las 3 reservas de biosfera, los 8 sitios Ramsar de importancia internacional, las 15 áreas de conservación, y el gran proyecto, o sea, de hecho, de nuestro corredor biológico nacional. Muchísimas gracias, Carla. Con gusto. En esta última pregunta, si la puede repetir, ¿cómo se integra en el proceso el qué? ¿Cómo se integra, digamos, en la estructura, en el enfoque, en la metodología, los territorios, o sea, declarados como que son 204 áreas naturales protegidas a la fecha, las 15 áreas de conservación, las 3 grandes reservas de biosfera Patrimonio Mundial de la Humanidad, los 8 sitios Ramsar de importancia internacional, y nuestra gran apuesta, o sea, del corredor biológico nacional, el cual se desprende de la gran estrategia del corredor biológico mesoamericano. Sí, gracias por sus preguntas. Pues la presentación se enfocó más en mostrar esa colaboración que se dio entre ministerios, no tanto en presentar el instrumento. Nosotros con mucho gusto podemos compartírselo más a detalle en una ocasión posterior.
En cuanto a su última pregunta, ¿a dónde se integra? Pues en una de las láminas que tiene que ver con a dónde se hace la restauración, pues nosotros tenemos o tuvimos a la mano, de hecho, esas capas de toda el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y eso se incluye en las categorías de protección y conservación. Y además, dentro de esas categorías, pues se hizo una zona de amortiguamiento para poder desarrollar estas acciones o este mapa de priorización de áreas en las zonas de amortiguamiento. Trabajar también o priorizar zonas de amortiguamiento, que son las que muchas veces hacen que no se conecten las áreas naturales protegidas. Eso está dentro de ese análisis geoespacial como capas, como mapas, todo lo que acaba de indicar. Si no recuerdo, también el tema de la conectividad está en el MSPA y pues con mucho gusto podemos compartirle el documento, aunque no, como lo indiqué, está en edición la versión que está diagramada, pero igual podemos compartirle el documento para que lo pueda evaluar. La pregunta de cómo participó la sociedad, nosotros tuvimos varios talleres con ONGs antes de trabajar con el Ministerio de Agricultura. Ya el proceso que comenté ha sido o fue más dentro de los ministerios Ambiente y Agricultura, no tanto la sociedad civil. Pero nosotros como parte de los incentivos o los incentivos para la restauración, sí desarrollamos trabajo con muchas de las organizaciones a nivel nacional, porque estamos aplicando este instrumento para restaurar áreas en café, áreas en cacao, granos básicos, ganadería, apicultura, manglares y también zonas ribereñas. Entonces, lo hacemos en la práctica y también con base en como los lineamientos de este instrumento, pues esto es como una guía que luego cuando ya se trabaja con las poblaciones se adecúa a las necesidades locales, pero también a ese conocimiento local. Otra de las cosas que olvidé mencionar es que dentro del instrumento hay una lista de especies arbóreas que se recomiendan por pisos altitudinales y que también está a la mano de la parte técnica para poder hacer como la propuesta ya a nivel local. Y eso pues depende de las personas, lo que deseen trabajar ya en su unidad productiva. Normalmente el proceso conlleva elaborar un plan de finca, ya esto es más el detalle de cómo se aplica un plan de finca en el que se expresa pues la voluntad de las personas para poder trabajarlo, y lo trabajamos de forma individual con socios de la restauración, que son productores y productoras, pero también con ONGs. Ese es como lo que le podría compartir acerca de su pregunta. Creo que alguien más tiene levantada la mano. Bruna y también está Mateus. Ok. Carla, Hola, ¿sí? ¿puedo hablar? Sí, te oímos, Bruna. Gracias por su presentación, Carla. Tengo una duda sobre los tipos de regeneración previstos en los proyectos. Hablaste sobre la generación pasiva, activa y los procesos agrosilvopastoriles. Me gustaría saber si tienen un control de la efectividad de esos procesos de regeneración. Por supuesto, la regeneración pasiva
si tiene menos efectividad comparado por la regeneración activa, por ejemplo. Gracias, Bruna, por su pregunta. Desde la construcción de este instrumento y la aplicación, pues hemos tenido más la oportunidad de trabajar en agroecosistemas, no tanto en zonas para regeneración natural. Lo que sí hemos trabajado es quizás la regeneración o la restauración activa dentro de estos agroecosistemas. Dentro de la aplicación del instrumento, de la técnica, por ejemplo, del PREP, sí tenemos medimos la condición ecológica del ecosistema, y en eso estamos construyendo también esa métrica para poder identificar qué tan buena es la salud o la condición del ecosistema previo o agroecosistema previo a que se desarrolle alguna acción. Pero ese proceso lo estamos trabajando aún, no tenemos una respuesta de cuál es la que funciona mejor por el momento. Gracias. Ok. Mateus. Gracias, Carla, por la presentación muy interesante. Y un comentario y una pregunta después. Okay. Lo comentario es que este programa fue destacado como una buena práctica en la plataforma FERM de FAO. Ya está documentado y está disponible para todos consultar. ¿Sí? Y mi pregunta es, ¿cómo se organiza la gestión y monitoreo del programa? ¿Se organizan reuniones periódicas para monitorar la implementación de los diferentes tipos de restauración? Gracias. Sí, gracias. Digamos que el instrumento es algo nuevo, la implementación también ya coordinada. En el caso de la implementación, la coordinación con el Ministerio de Agricultura ha sido para definir dónde, para definir con quiénes, el cómo, el tipo de semilla, por ejemplo, el tipo de especie. En el caso del monitoreo, lo estamos también construyendo. En el ministerio sí se está trabajando en un sistema ya de información y monitoreo de la restauración, principalmente identificando primero la condición ecológica y luego cómo las acciones contribuyen a mejorar o mantener esa condición, si es una buena condición. Pero eso se está trabajando y por el momento tenemos datos sobre todo de desempeño. Por ejemplo, cuánto se ha incrementado la cobertura forestal, cuánto se ha desarrollado en obras de conservación de suelos y agua, cuánto también se ha trabajado para poder o pagado en jornales adicionales por restauración, que también es un elemento a considerar. Pero también estamos trabajando en eso, lo estamos construyendo. No tenemos un sistema todavía. Y sí, gracias por el comentario y por recordarlo. Esto olvidé mencionarlo y mil disculpas. Este instrumento se ha destacado como una buena práctica dentro del FERM y ya está validado por FAO para que pueda ayudar a otros países o a otras instancias para también conocer la experiencia y identificar esos puntos que pueden ayudar. Y muchas gracias. Hay una mano levantada aún. Ahorita está María Luisa, me parece. Hola, sí, buenos días. Yo soy de Argentina. Felicitaciones, la verdad que muy buena presentación y muy buen proceso el de trabajar entre los ministerios de Ambiente y de Agricultura.
Mi pregunta es hacia las unidades que empiezan a hacer restauración, porque vos hablaste de que esto es por unidades productivas, ¿no? ¿Cómo es el incentivo? ¿Ellos piden integrar el programa? ¿Ustedes van en busca de esa gente según las zonas prioritarias que detectaron? ¿Es una cuestión mixta? Algunos piden. ¿Hay algún tipo de ayuda a la gente que quiere hacer restauración? Porque vos ahí nombrás también que esto tiene un costo. Bueno, un poquito eso, ver cómo es la dinámica Gracias. para empezar a participar en el programa y cuál es el beneficio, además de que tener la tierra restaurada. Quizás es una inversión que se le pide al productor. Bueno, me gustaría saber esos aspectos. Muchas gracias. Gracias, con mucho gusto, María Luisa, gracias. Sí, el mapa de priorización de áreas es como el primer punto, ¿verdad? De partida. Luego, por ejemplo, lo que trabajamos para una de las zonas es consultar con el CENTA, con Agricultura y con el Instituto del Café, a quienes atienden dentro de esa región, por ejemplo, en el oriente del país. Y luego tenemos técnicos como ministerio y con fondos de compensación tenemos técnicos asignados a las zonas que en alguna medida se coordinan con el Instituto también del Café y con el CENTA para poder trabajar ya en los territorios. Y ellos son los que nos dan como a los socios de la restauración. En cuanto a qué se desarrolla y el tema económico, también con fondos de compensación y a través del Programa Nacional de Incentivos y Desincentivos Ambientales, nosotros aplicamos incentivos para restauración. Por ejemplo, aplicar una de las técnicas que vimos acá de cacao, de granos básicos, sistema silvopastoril. Y cada técnica tiene de base, cada incentivo que ya se desarrolla en campo tiene de base la técnica. Por ejemplo, la técnica de café tiene un costo por hectárea para no establecimiento, sino renovación de $6,000, por decir un número. Eso totalmente no lo podemos incentivar, pero sí incentivamos una parte de ese costo. Que puede ser alrededor de $1,000 o depende la técnica. Y ese monto de $1,000 se socializa a nivel local, y a nivel local se construye el plan de finca con los socios de la restauración. Y en el caso de incentivos, pues se pide una contrapartida de 1 a 1 para que también exista aporte de los socios. Y esa contrapartida se registra dentro del plan de finca. Puede ser en especies, pero también puede ser en jornales. Entonces, lo que buscamos es si con el programa se está trabajando con 1 hectárea, que lo que pueda desarrollar el socio de la restauración lo pueda hacer en otra hectárea o complementar, por ejemplo, lo que ya desarrollamos en 1 hectárea. Y esa es como una condición para aplicar el incentivo, que exista una contrapartida y una línea base y un seguimiento quizás mensual, semanal de las acciones que se están desarrollando. Y ya como último, pues, me parece acá como subcoordinación, evaluación de ecosistemas, ya para cerrar, que estamos cerca de la hora. Perfecto, muchísimas gracias. Aquí de México, de la Conavio. Yo tengo una duda que más o menos ya se respondió con lo que preguntaba Mateo, y antes que nada quisiera como felicitarlos por el magnífico esfuerzo, por toda esta participación conjunta que hicieron. Realmente parece muy sólido, muy aterrizado ya en campo. Y por último, mi duda sería, si bien no hay un sistema de monitoreo o seguimiento de las acciones todavía, los indicadores que ustedes están considerando ahorita,
mencionó 3, cobertura forestal, obras de conservación de suelo y agua, jornales de restauración. ¿Van a incluir algunos otros indicadores? Si podría profundizar un poquito más en ese aspecto, se lo agradecería mucho. Muchas gracias y muchas felicidades. Sí, muchas gracias por su consulta. Dentro del instrumento sí hay una lista de indicadores que tomamos de referencia plataformas como Aurora, Fern, para poder definir como una lista, pero son sugeridos. El costo es alto para medir indicador ya de impacto. Entonces, por el momento lo que estamos identificando o midiendo mucho más es el desempeño de la técnica. Pero sí está cómo se ha incrementado la cobertura, el porcentaje, también cómo se ha incrementado, mejorado la conectividad, en cuánto se ha mejorado los ingresos adicionales por restauración y cuánto se ha diversificado en tema de especies arbóreas, un área productiva o un área en restauración. Eso es por algunos de los que recuerdo en el momento, pero sí estamos trabajando, es como un dashboard en donde estamos consolidando toda la información de los incentivos que estamos desarrollando, en el que principalmente se muestra el avance del desempeño del incentivo. Ya medir el impacto y como bien lo comprendimos dentro del proceso, la restauración toma tiempo y no podemos como decir que un área está restaurada porque hicimos X acción en un periodo corto, sino que toma alrededor, dependiendo de la condición y del tipo de área a restaurar, pues alrededor de 5 años para poder identificar que hubo un impacto. Lo que sí estamos midiendo es que se ha incrementado cobertura o que se ha trabajado, por ejemplo, con la conservación de suelos y aguas, pero todavía no con datos de medir, por ejemplo, cuánto se está infiltrando, cuánto se está dejando del arrastre de sedimentos. Eso todavía lo estamos trabajando. Bueno, muchas gracias, Carla. Con mucho gusto. Ya nos pasamos un poquito de la hora, pues les agradezco a todos mucho por su participación el día de hoy. Ya estaremos enviando la invitación para la próxima semana. También pues viene la Semana Santa, entonces ahí haremos una pausa y bueno, ya los iré enviando las invitaciones de acuerdo a la agenda. Muchas gracias por el espacio. A usted, Carla, por la presentación, muy interesante, y por atender las preguntas de todos. Va a finalizar la grabación y bueno, ya lo iré actualizando. Muchas gracias a todos, que tengan muy buen día. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego a todos, buen fin de. Gracias. Un gusto, felicitaciones. Muy luego. buenas. Muchas gracias, buen fin de semana.